Muy buenas tardes, mi nombre es Angerson Zambrano, estudiante del 11º trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Como bien, el día de hoy les voy a hacer un énfasis, un breve resumen sobre la contratación internacional, la legislación aplicable en cuanto al derecho internacional privado. Primero que todo debemos saber qué es el derecho internacional privado en Venezuela. La ley venezolana del derecho internacional privado dedica su capítulo 1 a las disposiciones generales y en el que se regula todo lo relativo a las fuentes del derecho internacional privado, las aplicaciones del derecho extranjero y las instituciones generales. ¿Qué ley se aplica en los contratos internacionales de Venezuela? Bueno, la Gaceta 4974 de fecha 22 de septiembre de 1995 de la Organización de los Estados Americanos ha sido ratificada por Venezuela en el año 1995 y el 1 de junio de 1998 establece su artículo 1 que dicha convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales. ¿Quién determina la ley aplicable al contrato internacional? Bueno, el contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato. El proceso de globalización en el comercio internacional va introduciendo a sus agentes económicos a aplicar fórmulas que conllevan a la utilización del principio uniforme que en forma armónica ofrecen soluciones a los conflictos planteados. Por ello, el principio de la autonomía de la voluntad constituye el principal factor de conexión en materia de contratación internacional. La doctrina venezolana ha considerado que los elementos que rodean al contrato son los que le dan vida al mismo, por lo que se hace necesario que las partes presentes en el mismo con su conducta satisfagan sus pretensiones, por lo que han de cumplir con lo pactado en el contrato. La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, publicada en la Gaceta Oficial número 4974, de fecha 22 de septiembre, no recuerdo exactamente el año, de la Organización de los Estados Americanos, ratificada por Venezuela en el año 1995 y el 1 de junio de 1998, como lo dije anteriormente. De modo que si las partes en el contrato no han estipulado o indicado la ley queda regular en un eventual conflicto o controversia, le corresponderá al juez determinar presuntamente la ley a aplicar conforme lo disponga su propia legislación, como lo dije anteriormente. Sin embargo, hay normas que limitan la voluntad de las partes conforme a la legislación venezolana, como el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998, cuando establece que las disposiciones del derecho extranjero que deban ser aplicables de conformidad con la presente ley solo serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. La norma en comento se refiere al orden público, que no es más que un conjunto de reglas imperativas que limitan y controlan la acción humana en la vida social. Es un mecanismo de exclusión del derecho extranjero y el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 expresa: no obstante, lo previsto en esta ley se aplicará necesariamente a las disposiciones imperativas del derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos derechos conectados con varios ordenamientos jurídicos. La asistencia de normas imperativas en el ordenamiento jurídico venezolano es con el objeto de evitar la aplicación de leyes extranjeras que vayan en contra de los principios fundamentales del Estado venezolano. Ahora, el derecho aplicable a los contratos internacionales. Con respecto a la determinación de la ley aplicable en los contratos internacionales, la doctrina toma en cuenta dos sistemas para regular dichos contratos: la lex loci celebrationis, que significa la ley del lugar de celebración. En ese sentido, los que apoyan este sistema señalan que cuando el contrato nace, ocurre en un lugar y momento determinado, sin tomar en cuenta la voluntad de las partes. Solamente se aplicará la ley del lugar donde tuvo origen el contrato, donde nació desde el punto de vista del derecho.
El otro sistema es la Lex Loci Executionis, que significa la ley del lugar donde se cumple o se ejecuta una obligación. Los que apoyan este sistema señalan que el lugar de nacimiento del contrato puede ser circunstancial, por cuanto las partes establecieron o señalaron dentro de la ley que ha de regular en una eventual controversia o conflicto entre las partes. Señalar un punto geográfico para su celebración. No obstante, puede darse el caso que el contrato no tenga aplicación al ordenamiento jurídico del sitio escogido por las partes. En consecuencia, se tomará en cuenta el lugar donde se está materializando los efectos del contrato donde se ejecuta. En el año 1956, el legislador venezolano aplicó este último, estableció en el artículo 116 del Código de Comercio publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela, número 475, de fecha 25 de diciembre de 1955, siendo reformado el 9 de noviembre del 2001. Lo siguiente: todo contrato celebrado en país extranjero o celebrado en el exterior, pero que ha de ejecutarse en territorio venezolano, se somete a la ley venezolana, salvo que las partes hubiesen elegido otra cosa. La norma señala que si se celebra un contrato en un país extranjero, pero que deba ejecutarse en el territorio venezolano, se someterá a la ley venezolana siempre y cuando las partes no hayan elegido otro derecho. La norma en comento tiene o consagra el principio de la autonomía de la voluntad, la cual ha de prevalecer en principio actualmente. Esta norma se encuentra derogada por el artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ya que se refiere a la solución subsidiaria respecto de las obligaciones convencionales. El concepto de contratos internacionales debe entenderse en la forma más amplia posible, a fin de excluir solamente aquellos contratos carentes de elementos internacionales, es decir, cuando todos sus elementos de importancia se encuentran conectados con un único Estado. El principio de la autonomía de la voluntad para elegir libremente la ley aplicable a los contratos internacionales, el cual está presente en las legislaciones internas, siendo acogido por el derecho convencional. No obstante,